¿Alguna vez te has despertado con esa sensación rara de que acabas de estar en otro mundo, viviendo cosas completamente absurdas y en ningún momento se te ocurrió cuestionarlo? Que era tu sueño, pero tú no pintabas nada ahí. Como si fueras el protagonista de una película que no escribiste, que no dirigiste y en la que encima no puedes improvisar. Y lo más desconcertante de todo es que ni siquiera te diste cuenta en el momento. Simplemente fuiste con la corriente, aceptaste todo lo que pasaba y cuando abriste los ojos pensaste, ¿pero por qué no hice nada? ¿Por qué si era mi sueño yo no mandaba ahí? Esa pregunta es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Y te adelanto que la respuesta tiene mucho más que ver con cómo funciona tu cerebro de lo que imaginas. Porque no es que seas malo soñando, es que tu cerebro literalmente te lo pone difícil a propósito. Bueno, no exactamente a propósito, pero casi. Vamos por parte. Cuando te quedas dormido, tu cerebro no se apaga. Ojalá fuera tan sencillo como pulsar un botón y ya. Lo que pasa en realidad es que empieza a cambiar de modo, como cuando cambias el coche de marcha, pero en versión neurológica. Durante el sueño, y especialmente durante la fase que se llama REM, que es donde ocurren la mayoría de los sueños que recuerdas, tu cerebro está increíblemente activo, tan activo que si le hicieras una resonancia magnética a alguien mientras sueña, verías patrones de actividad muy parecidos a cuando esa persona está despierta. Pero hay algo muy curioso que pasa en esa fase. La corteza prefrontal, que es básicamente la zona de tu cerebro que se encarga de razonar, de tomar decisiones, de decir, espera, esto no tiene sentido, esa zona se queda en modo ahorro. No se apaga del todo, pero baja muchísimo su actividad. Y eso es clave para entender por qué no puedes controlar tus sueños, porque esa parte del cerebro es la que te haría decir, un momento, esto no cuadra, algo raro está pasando aquí. Sin esa voz crítica activa, tu cerebro acepta cualquier cosa que le pone delante. No cuestionas nada porque la parte de tu cerebro que cuestiona está tomándose un descanso bastante merecido, la verdad. Y aquí viene algo que me parece fascinante. Esa misma zona, la corteza prefrontal, también es la responsable de lo que llamamos la conciencia de uno mismo, ese sentido de yo soy yo, estoy aquí, esto es real. Cuando esa zona reduce su actividad durante el sueño, pierdes un poco esa perspectiva de observador. Dejas de ser el director de la película para convertirte en un personaje más dentro de ella. Y los personajes no suelen cuestionarse si la historia en la que están tiene sentido, simplemente la viven. Ahora bien, seguramente en algún momento de tu vida habrás escuchado hablar de los sueños lúcidos, esos sueños en los que sí te das cuenta de que estás soñando y en los que en teoría puedes hacer lo que quieras, volar, hablar con quien quieras, crear mundos enteros desde cero. Suena increíble, ¿verdad? Y es real. De hecho, es un fenómeno que la ciencia ha estudiado bastante. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es por qué son tan difíciles de conseguir y por qué, incluso cuando los tienes, se te escapan de las manos con una facilidad desesperante. La cosa es la siguiente. Para tener un sueño lúcido, necesitas que esa corteza prefrontal que te decía que está de vacaciones se reactive lo suficiente como para que puedas darte cuenta de que estás soñando, pero sin que esa reactivación sea tan grande como para que directamente te despiertes. Es un equilibrio finísimo, como intentar calentar agua sin que llegue a hervir. Y tu cerebro, que es muy listo pero también muy cómodo, no suele quedarse en ese punto medio. O estás dormido sin saber que sueñas o te despiertas. El punto intermedio existe, pero es resbaladizo. Y luego, si por fin consigues ese momento de lucidez de «espera, esto es un sueño», lo más probable es que la emoción que sientes en ese instante sea tan grande que te despiertes igualmente, porque la excitación activa el sistema nervioso y el sistema nervioso activado no es compatible con seguir dormido. Es como si de repente te dieran un susto en mitad de una siesta. Adiós, siesta. Pero hay otro motivo por el que no controlas tus sueños que creo que es incluso más interesante y que tiene menos que ver con la neurología y más que ver con la psicología. Y es que en realidad tus sueños no son del todo tuyos, en el sentido en que tú crees. Me explico.
Cuando sueñas, tu cerebro no está inventando cosas de la nada, está procesando, está tomando emociones que tienes guardadas, experiencias recientes, miedos que no has mirado de frente, deseos que ni siquiera sabías que tenías, y los está mezclando y elaborando de una forma que tiene su propia lógica. Una lógica que no es la lógica racional de cuando estás despierto, sino otra más asociativa, más simbólica, más emocional. Y esa lógica tiene su propio guión. Tus sueños están, en cierta manera, contando una historia que tu inconsciente necesita contar. Por eso, muchas veces los sueños recurrentes, esos que se repiten una y otra vez, suelen aparecer en momentos de estrés o cuando hay algo que no hemos procesado del todo. No es una maldición ni nada raro, es tu cerebro diciendo, oye, que esto todavía no está resuelto, que le demos una vuelta. Y si tú intentas tomar el control de ese proceso y redirigirlo hacia donde tú quieres conscientemente, en muchos casos estás interrumpiendo algo que tu mente estaba haciendo por su cuenta. Es un poco como cuando alguien está intentando contarte algo importante y tú lo interrumpes para cambiar de tema. Se pierde el hilo. Hay una teoría que me gusta mucho que propuso el neurocientífico Mark Solms, que dice que los sueños están estrechamente vinculados al sistema de recompensa del cerebro, al sistema dopaminérgico. Básicamente que soñamos en parte porque ese sistema genera escenarios que tienen que ver con motivaciones, deseos, cosas que queremos o que tememos, y eso explicaría por qué los sueños se sienten tan intensamente emocionalmente, porque no son neutrales. Rara vez sueñas con que estás en una sala vacía sin pasar nada. Casi siempre hay algo en juego, aunque no sepas exactamente el qué. Y eso explica también, por cierto, por qué las pesadillas son tan difíciles de controlar. Si en los sueños normales ya tienes poca capacidad de intervenir, en una pesadilla la cosa se pone todavía más cuesta arriba, porque en una pesadilla el sistema de amenaza del cerebro está activado, la amígdala, esa pequeña estructura que es como tu alarma de incendios interna, está a tope, y cuando la amígdala está a tope, el razonamiento lógico se queda todavía más en segundo plano. Es supervivencia pura, no hay mucho margen para detenerte y decir, calma, que esto es un sueño. Aunque sí existe una técnica que algunos investigadores estudian para las pesadillas recurrentes, que se llama ensayo en imaginación, o IRT por sus siglas en inglés, que básicamente consiste en que mientras estás despierto, repites mentalmente una intención, algo como voy a darme cuenta de que estoy soñando. Y también está la técnica de hacer checks de realidad durante el día, que consiste en preguntarte varias veces al día si estás soñando y hacer una pequeña comprobación, como intentar atravesar una pared con la mano o mirar un texto 2 veces para ver si cambia. La idea es que eso se convierta en un hábito tan automático que lo hagas también dentro del sueño. ¿Funciona? Para algunas personas sí, bastante bien, pero para otras no tanto, y para muchas funciona un par de veces y luego el cerebro se adapta y vuelve a lo suyo, porque el cerebro es así de testarudo. Lo que sí creo que vale la pena, más allá de intentar controlar lo que sueñas, es prestarle atención, no para interpretarlo al pie de la letra como si cada símbolo tuviera un significado exacto, eso es más folclore que ciencia, sino para usarlo como una ventana a cómo estás emocionalmente. Si llevas semanas teniendo sueños muy agitados, muy cargados de ansiedad, tu cerebro te está dando una pista de que algo hay que mirar. Si de repente empiezas a tener sueños más tranquilos, probablemente algo en tu vida también se ha calmado. Tu mente dormida y tu mente despierta no son dos cosas separadas, son la misma, en modos diferentes, y la de la noche a veces sabe cosas que la del día todavía no se ha dado cuenta. Así que la próxima vez que te despiertes frustrado porque en el sueño no pudiste hacer nada, o porque dejaste que pasara todo sin intervenir, o porque la lógica era completamente absurda y tú ahí tan feliz, no te agobies. Tu cerebro estaba ocupado haciendo cosas que no entiendes del todo, que probablemente nunca entenderás del todo, y que aún así son necesarias. Y oye, si encima resulta que tu cerebro te monta los escenarios más surrealistas mientras duermes, al menos tienes material para contar por la mañana, que yo ya he escuchado sueños de gente que harían palidecer a cualquier guionista de Hollywood, completamente gratis y sin necesidad de sustancias. Así que esta noche, cuando te vayas a dormir, intenta soltar un poco el control. Deja que tu cerebro haga lo suyo, que para controlar cosas ya tenemos bastante con el día. Hasta la próxima.